tu vida, honra tu raíz, sánalo. Desde que yo conozco a Gabriel me quedé maravillada de todo lo que me mostró en un trabajo muy bien llevado y sobre todo en el que yo sentí la confianza, en el que no me sentí sola, me sentí en todo momento acompañada para poder mirar y tratar de comprender diversas situaciones, algunas que yo desconocía de mi propia vida y otras que tal vez ya conocía, pero las vi con otros ojos, ¿no? Un trabajo muy profundo, muy enriquecedor y que yo empecé a notar cambios después de esos trabajos personales. Conoce muy bien cosas de mi vida y un día me dijo, Claudia, no es posible todo lo que haces y que no vayas a terapia. Y entonces me dijo, y como ya sé que luego te andas todo intelectualizando y no sé qué, te voy a hacer un regalo. Te voy a regalar, no me acuerdo si fueron 4 o 5 para ti, pero 4 o 5 distintas formas de hacer terapia. Entonces, desde energía hasta gestar, hasta y velas probando. Tú me dices cuándo, yo voy a ir hablando y es tu regalo. Y la tercera fue con Gabriel, y me gustaron lo que hice antes de esto, pero me quedé con Gabriel. Una grata sorpresa del trabajo, de la dinámica a distancia, fue para mí, de verdad que me rompió mi esquema porque trabajé muy a gusto y, y la verdad es que para mí fue impresionante que todavía pasaban 3, 4 meses y me seguían cayendo veintes de cosas de esa sesión, incluso sin la presencia del terapeuta enfrente, encuentras la relación de cómo se van uniendo todos esos temas y para mí eso fue increíble. No puedo describirles porque hay que vivirlo, es algo que lo vives, no, lo sientes, lo vives, es una cuestión vivencial, no hay manera. Pues sí debe haber palabras, pues, pero yo no las encuentro porque cruza la emoción. Pues que le entro a la certificación y acabo de terminar. Recientemente terminamos un grupo fenomenal, es fenomenal, es otra cosa el hacer la dinámica de ver, alguien me decía en una ocasión, cuando comprendes y empiezas a ver lo que pasa detrás del telón, de lo que se presenta en esa escenografía que se hace y qué hay atrás y por qué todo eso funciona. Entonces, muy agradecida, muy contenta y aquí estoy de nuevo en mi proceso de aprendiz, escuchando todo lo que estás diciendo y cómo fundamenta lo que yo pruebo que funciona. Sí, también te conozco yo creo que hace 15 años más o menos, también en una sesión grupal y posterior a eso terapia en línea. También estaba un poco escéptica de las terapias en línea y todo funcionó pues de maravilla. Entonces, pues fue como magia esa terapia. Estaba así como dicen las compañeras es que no lo puedo creer, es que siguen destrabándose obstáculos y situaciones, así haya pasado un mes, 2 meses, 3 meses, siguen acomodándose cosas. En diciembre volví a constelar ahora de manera virtual, que no pensé que se pudiera, pero bueno, tuve la suerte y el honor de hacerlo y así tal cual se han ido destrabando una cosa, otra cosa. Y los Reyes Magos me trajeron también la certificación, porque ese día me llamó Gabriel para invitarme. Y pues ahí estoy, ¿no? Quizá todavía un poco hecha bolas con todos los temas, pero fascinada con los resultados y después de escucharlas, pues me siento más en pañales, pero más emocionada y no sé, o sea, entercada con que esto se tiene que dar este taller, o sea, que te tienes que aventar otra vuelta por acá, por Hermosillo, por Tampico. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí de manera puntual y al pendiente, interesadas en esta plática súper interesante con Gabriel. Les quiero leer su currículum, una parte porque la verdad es que es bastante extenso, con tantos años de experiencia, pues no se puede más que acumular conocimientos y experiencia. Gabriel nació en la Ciudad de México, tiene 27 años de experiencia internacional en constelaciones, es fundador de Centro Constela en el 2005, director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Ahora sí, como aclarando un poquito, es diferente las constelaciones estructurales de las familiares, pero Gabriel inició trabajando con constelaciones familiares y ahora se pasó a estudiar constelaciones estructurales. Él nos va a explicar más a detalle cuál es la diferencia.
Es máster en Human Development por la Universidad de Nueva York, máster en Ciencias del Comportamiento por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Universidad Sistémica de Iberoamérica. Es el único terapeuta sistémico de constelaciones estructurales aquí en México. Es miembro de Infusión, fundador de Foro Iberoamericano de Constelaciones y coaching sistémico. Imparte conferencias, entrenamientos y formaciones en diferentes países, en español, inglés, portugués. Ahora sí que alrededor del mundo ha andado en varios lados, Gabriel. Y pues bueno, una amplia experiencia para trabajar tanto de manera particular, presencial, en grupo, a distancia, en empresas. Y las certificaciones que actualmente él realiza, pues son bastante buenas, ¿no? Ahora sí que recomendadas porque yo estoy iniciando la formación con él y es muy buen maestro y excelente terapeuta. Tiene un libro que se llama ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones y otro libro más, desconozco ahí sí el Que se nombre, perdón. llama Liderazgo Sistémico para un Mundo Cambiante. Y próximamente va a salir un libro infantil que se llama Mis primeras constelaciones, que es para Ah, niños. ok, para ya ir iniciando desde pequeños, ¿no? En este mundo, en Mm. este nuevo lenguaje, como nos comentas. Ujú. Entonces, pues bueno, ha trabajado en bastantísimas empresas como FedEx, TV Azteca, Televisa, a veces sale en el Canal 4 dando pláticas, ya lo he visto, y pues en YouTube de diario, compartiéndonos conocimiento. Entonces, pues bueno, esta platiquita es para que nos explique cómo se trabaja con las constelaciones y que de verdad es una terapia breve y efectiva, enfocada en soluciones, y ya él nos va a explicar más a detalle de todo esto. Claro, muchas gracias, Ana María. Me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto ver a Patti, que también casi las conocí en la misma época. Eh, y bueno, mucho gusto también de ver a Lolis. Está entrando Carla. Si puedes prender tu cámara, Carla, para conocerte. Livo Guzmán, para conocerlos. Ir entrando en materia. Constelar es poner orden. Y podemos decir también que es una terapia breve, orientada a soluciones. Y al mismo tiempo podemos decir que es una representación visual de un asunto, de cualquier asunto. También podemos decir que es un lenguaje. Constelaciones lo vemos como un lenguaje. Entonces, si yo estudio constelaciones, estoy estudiando un idioma. Entonces, yo puedo estudiar portugués, inglés, japonés, alemán, ¿sí? Y por eso desde nuestra mirada sistémica orientada a soluciones, no existe un portugués familiar y un portugués organizacional y un portugués médico y un portugués jurídico, ¿sí? Sino existe el portugués, lo mismo el alemán, el español, o sea, no existe un español familiar, ¿no? Es decir, yo estudié español familiar, o yo estudié español organizacional. Entonces, como nosotros vemos constelaciones así a secas, es constelaciones, y sirve para trabajar cualquier tipo de tema humano. Todo tema que se pueda narrar con palabras, se puede trabajar con constelaciones. Entonces, es una representación visual. ¿Cómo hacemos esa representación visual? Cuando tenemos un grupo de personas en un taller presencial, grupal, pues nuestro consultante en turno se sienta, en este caso, con el terapeuta y comenta a grandes rasgos cuál es la situación que le gustaría trabajar. Y entonces, a través de un proceso profundo de la entrevista, llegamos a la conclusión de cuáles son los elementos que vamos a mirar en la constelación. Definimos a esos elementos y encontramos dentro de ese grupo a los representantes. Y entonces esos representantes nos van a ayudar a ir mirando las distancias, los ángulos que hay entre un elemento y otro. Y a través de preguntas a los representantes
nuestro cliente se va a dar cuenta de situaciones que de alguna manera ya sabía o quizá estaban en su subconsciente. Yo a veces digo, te das cuenta de información que ya sabías, pero no sabías que sabías. Y entonces empiezas a poner orden interno, orden en ti. Y entonces te ayuda también a ir a tu sistema familiar o a cualquier otro sistema también a poner orden. Es primero encontrar ese orden a través de un proceso que tiene que ver con el mirar, el reconocer, agradecer y honrar. Y sobre todo, ¿cuál es mi lugar en ese sistema? ¿Qué entendemos por sistema? Sistema, pues, es una serie de fenómenos y de entradas y salidas en elementos, procesos que se dan en una serie de relaciones. Y entonces lo que llega a trabajar un cliente a un taller de constelaciones, trabaja un contexto, trabaja un tema y de ahí vamos a definir cuáles elementos de ese contexto son los que vamos a trabajar a través de esta metodología, que es una metodología que tiene que ver con representantes. Hay diferentes metodologías que usan representantes. Por ejemplo, Jacob Levi Moreno, el terapeuta que inició con el psicodrama, que es una de las terapias también que utiliza elementos, utiliza representantes y utiliza un espacio para representar una situación. Lo mismo Virginia Satir cuando trabajaba con algo que le llamaba las esculturas, ¿sí? Entonces, digamos que las constelaciones ya tienen muchísimo tiempo. Ujú. El mismo Bert Hellinger, en su libro que se llama Constelaciones del Espíritu, en sus primeras páginas, él hace con toda humildad una declaración en donde las constelaciones ya existían antes que él, y él dice, las constelaciones ya existían antes que yo, y él recuerda cuando fue invitado a representar en un taller con Thea Scholfenberg. Y ahí él se siente abrazado por esa sensación de eso que él estaba representando. Y entonces quedó sorprendido y a partir de ahí él también continuó con las constelaciones. A eso que sentimos cuando estamos representando en un taller de constelaciones se le llama percepción representativa. ¿Ok? O sea, es decir, todo aquello que yo estoy reportando y sintiendo que no es mío, sino de la persona que estoy representando o del elemento que estoy representando, le llamamos percepción representativa. Pero más allá de eso, pues es un tipo de terapia muy resolutiva. Nada más que hay que tener mucho cuidado con quién constelamos. Decimos a veces un poco en broma, los que ya vamos casi para 30 años de esto, de que hoy por hoy en Latinoamérica levantas una piedra y aparecen 1000 consteladores. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Porque de repente se empezaron a multiplicar institutos en donde pues personas que no están certificadas empezaron a dar cursos de constelaciones, etcétera, y entonces se empieza poco a poco a tergiversar y a mezclarlo con temas esotéricos, zodiacales, etcétera. No tiene nada que ver con eso, porque la palabra constelar o la palabra Aufstellung en alemán significa poner orden. Y si la traducimos a diferentes idiomas, también puede hablarnos de categorías, una lista, el poner en escena. Es constelación, es como un grupo de elementos que tienen que ver con lo mismo. Claro que aprendemos que las constelaciones de los astros, ¿sí? Que es, digamos, como que la palabra que nos remite mentalmente de inmediato, pero en realidad cuando yo voy a una biblioteca tengo una constelación de libros. Si yo voy a una ferretería, tengo una constelación de herramientas. Cuando yo voy a un museo, pues tengo, por ejemplo, un museo de pintura, pues tengo una constelación de obras de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para redefinir y deconstruir la palabra constelación, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema zodiacal ni nada de eso, que también, pues bueno, son abordajes muy distintos y también muy respetables, no voy a hablar mal de ello, pero pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y al mismo tiempo, pues bueno, Bert Hellinger empezó a venir a México
por ahí de finales de los años 80, principios de los 90, y pues fue la primera persona que trajo las constelaciones gracias a Raquel Schlosser y a Inga Rock, que fueron las primeras personas que trajeron a Bert Hellinger, y tan es así que nos la hemos creído como si él fuera el padre de las constelaciones, y muchos lo llaman equivocadamente así. Y bueno, yo tengo en mi corazón al profesor Bert Hellinger, que fue la primera persona con la cual yo aprendí constelaciones, y le doy un lugar en mi corazón, pero sería el abrogarle a él la autoría de las constelaciones, sería como si dijéramos que Lionel Messi es el autor del fútbol, como si él fuera el que inventó el fútbol. Y el hecho de que él sea el número uno del mundo no lo hace a él darle el derecho de que lo inventó, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Y entonces, por ahí del año 2010, después de haber trabajado más de 10 años con constelaciones hellingerianas, yo no le llamo familiares, sino hellingerianas, porque como dijimos, no hay constelaciones organizacionales, familiares, etcétera, sino simplemente constelaciones, y el mismo Bert Hellinger se fue cambiando su manera de trabajar, 4 veces lo cambió. Conozco en Ámsterdam otro abordaje, que es el abordaje de Matías Varga-Bonquive, de Insa Sparrer, que también son alemanes, y que desarrollan de manera paralela al trabajo de Hellinger un abordaje estructural, un abordaje lógico, un abordaje sin drama y con una serie de protocolos y una serie de eh, esquemas visuales, esquemas lógicos, geométricos, con los cuales podemos abordar cualquier tipo de tema humano, ya sea de desarrollo personal, ya sea familiar, de salud, organizacional, etcétera, de todo. Y se le llama estructural no por los esquemas lógicos o geométricos, sino estructural porque para nosotros es muy importante el discurso de nuestro consultante, es decir, cómo para cada consultante hay una narrativa y cuál es la estructura de esa narrativa, cómo para ese consultante están interrelacionados los diferentes elementos que en esa circunstancia tienen que ver unos con los otros para dar como resultado una situación que para nuestro cliente hoy puede resultarle incómodo o que puede haber un obstáculo de cara a un estado deseado. Y entonces, ante esta situación, miramos la estructura de relaciones y bajo la premisa de que si cambia la interrelación entre los elementos, también va a cambiar la realidad de nuestro cliente a través de la intervención en la relación con los diferentes elementos. ¿Ok? Me da mucho gusto también ver a Claudia Huesca, que está aquí con nosotros desde Hermosillo, seguramente andas por allá. Entonces, fíjate, tenemos Poza Rica, tenemos Tampico, Jalapa, Hermosillo. No sé, Carla, que prendes y apagas tu cámara, ya quédate con la cámara prendida para que estés aquí en el salón, en este salón virtual, Carla. Miren, es más, hasta podemos poner aquí una vista inmersiva, como tipo conferencia, miren, podemos hacer algo así, para que estemos Como todos. del auditorio. Ah, ujú. Oye, Ok, está ok. súper bien. Muy bien. Bueno, ya abrimos la conversación. Si tienen alguna pregunta, fíjate, ahí está el lugar de Carla, pero como que salió tantito del salón y ahorita regresa. ¿Alguna pregunta o comentario? Mira, ya llegó Carla. ¿De dónde nos visitas, Carla? Abre tu micrófono. Hola, Hola, hola. Hola. hola, hola. Caray, que no entraba Zoom desde la pandemia. Estoy en Hermosillo también, soy Ah, muy amiga bien. de Claudia. Qué bueno, muy bien. Pues bienvenida, Carla. O sea que sí me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya tienes tu lugar aquí en este saloncito. Ah, pues mucho gusto. Me da mucho gusto Igualmente. saludarlos. Bien, bueno, de todo lo que comenté, que me seguí como hilo de media, si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esto que acabo de comentar, para que sigamos adelante con la conversación.
Yo quisiera como preguntar si alguna de ustedes ha constelado en grupo, presencial, para que estén, para saber más o menos si ya han tenido la experiencia y cómo es que funcionan, ¿no? ¿Cómo sería la aplicación en un taller presencial? ¿Cómo es la práctica, pues? Un poco su experiencia, su testimonio, ¿verdad? Sí, Sí, Pati, adelante. Bueno, a mí me gustaría compartirles un poquito. Yo ya a Gabriel, ay, no sé, Gabriel, como 12 años tal vez, tengo que te conozco, 14 tal Como vez. 12, 14 años, sí. Yo lo conocí porque una colega psicóloga me invitó a una constelación, todavía creo que se les llamaba familiares en la ciudad de Veracruz, Ujú. en la escuela Gestal, si mal no recuerdo, Sí, por allá en el ahí. Instituto Gestal de Veracruz. Ujú. Exactamente, bueno, fui por temas personales, familiares, ¿verdad? Y wow, En diciembre volví a constelar ahora de manera virtual, que no pensé que se pudiera, pero bueno, tuve la suerte y el honor de hacerlo. Y así tal cual se han ido destrabando una cosa, otra cosa. Y los Reyes Magos me trajeron también la certificación, porque ese día me llamó Gabriel para invitarme. Y pues ahí estoy, ¿no? Quizá todavía poco hecha bolas con todos los temas, pero fascinada con los resultados y después de escucharlas pues me siento más en pañales, pero más emocionada y no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Entercada con que esto se tiene que dar este taller, o sea, que te tienes que aventar otra vuelta por acá, por Hermosillo, por Tampico. En diciembre volví a constelar ahora de manera virtual, que no pensé que se pudiera, pero bueno, tuve la suerte y el honor de hacerlo. Y así tal cual se han ido destrabando una cosa, otra cosa. Y los Reyes Magos me trajeron también la certificación, porque ese día me llamó Gabriel para invitarme. Y pues ahí estoy, ¿no? Quizá todavía poco hecha bolas con todos los temas, pero fascinada con los resultados y después de escucharlas, pues me siento más en pañales, pero más emocionada y no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Entercada con que esto se tiene que dar este taller, o sea, que te tienes que aventar otra vuelta por acá, por Hermosillo, por Tampico. Entonces, pues fue como magia, esa terapia. 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 Y, y la verdad es que para mí fue impresionante que todavía pasaban 3, 4 meses y me seguían cayendo 20 de cosas de esa sesión. La tercera fue con Gabriel y me gustaron lo que hice antes de esto, pero me quedé con Gabriel. La tercera fue con Gabriel y me gustaron lo que hice antes de esto, pero me quedé con Gabriel. La tercera fue con Gabriel y me gustaron lo que hice antes de esto, pero me quedé con Gabriel. Sí, conoce muy bien cosas de mi vida y un día me dijo, Claudia, no es posible todo lo que haces y que no vayas a terapia. Sí, conoce muy bien cosas de mi vida y un día me dijo, Claudia, no es posible todo lo que haces y que no vayas a terapia. desde que yo conozco a Gabriel me quedé maravillada de todo lo que me mostró en un trabajo muy bien llevado y sobre todo en el que yo sentí la confianza, en el que no me sentí sola, me sentí en todo momento acompañada para poder mirar y tratar de comprender diversas situaciones, algunas que yo desconocía de mi propia vida y otras que tal vez ya conocía, pero las vi con otros ojos, ¿no? Em, pues un trabajo muy profundo, muy enriquecedor y que yo empecé a notar cambios después de esos trabajos personales.
sanar procesos que estaban por ahí callados, escondidos. Eso trajo mucha paz y tranquilidad a mi alma y la verdad es que pues tan contenta yo con el trabajo de Gabriel que más adelante ya a nivel laboral me arriesgué, me atreví a proponerlo para trabajar constelaciones a nivel organizacional. Y bueno, para algunos fue algo muy lindo, para otros dijeron, ¿qué te pasa, Patricia? ¿Por qué traes esto que nos expone? Nos sentimos vulnerables, casi me corren, Gabriel, junto contigo. Ujú. Pero para muchos fue una gran experiencia de mirar nuestros procesos organizacionales y pues ver lo que estaba escondido ahí, que estaba estorbando y vicios y situaciones que no eran favorables para el proceso. Yo tengo muy buena experiencia y puedo hablar pues maravillas de Gabriel. También él ha trabajado constelaciones incluso a distancia con mi hija. Ella venía atravesando un tiempo, perdón, creo que ya agarré mucho tiempo del micrófono, pero No, muy ella bien, muy bien. venía atravesando una situación de ataques de pánico y ansiedad. Y me acuerdo que en un momento de crisis dijimos, Gabriel, y ahí estamos llamándole a Gabriel y Gabriel trabajó con Daniela unas sesiones con mi hija, a distancia. Me acuerdo que constelamos con libros, Gabriel, ella eligió qué libro iba a representar a papá, mamá, abuelas, etcétera. Ujú. Y wow, o sea, también Daniela también muy agradecida contigo por esos procesos que trabajó y que le ayudaron infinitamente. Tendrá como 3 meses que yo, me invitaron a una constelación en Jalapa y bueno, Ujú. pues quien la dio al principio se echó muchas flores y yo dije, wow, o sea, alguien el nivel de Gabriel, dije, bueno, pues está bien conocer a alguien local, ¿no? Pero honestamente ya cuando lo empezó a trabajar dije, no, nada que ver, como tú dices, ¿no? Hay gente que se forma como consteladores sin tener los fundamentos necesarios para poder asumir un trabajo de guía como este, que es muy fuerte y no cualquiera lo puede hacer, sobre todo con esa ética y ese profesionalismo y no dejarte ahí solo a que experimentes emociones y no te sientas acompañado, no te sientas guiado, no te sientas que te están pues ayudando a ver las cosas, ¿no? Que muchas veces son cosas difíciles de ver. Entonces dije, no, nada que ver y sí me preocupa porque dije, bueno, y la gente que lo está tomando, ¿qué se está llevando? Pero bueno, no es mi responsabilidad, simple y sencillamente ya conocí otra manera de ver las cosas, de trabajarlas. Y bueno, pues yo agradecida contigo, Gabriel, sabes que soy tu fan número Gracias. uno. Incluso organicé algunos talleres aquí con Gabriel en Jalapa. Lo Sí, sí. trajimos y junté grupos de parejas de amigos y compañeros de trabajo. No, y la verdad es que has dejado huella, Gabriel, en mi vida personal y en la laboral, pues también tuviste muchas aportaciones y te agradezco mucho, 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 mucho toda tu apoyo y tu presencia y tu asistencia. Muchas gracias, Pati. Muy contento de escucharte y todo tu testimonio y me honra mucho escuchar de tu voz, pues todo esto, que para mí pues es una misión de vida. Yo de chavo nunca me imaginé ser terapeuta. Creo que me dejé llevar por esta misión de vida que me tomó y simplemente me entregué a este trabajo, ¿no? Y le ha dado un propósito, ¿no? También a mi vida. Mi esposa y yo no pudimos ser padres, pero sí ahora sabemos el por qué, porque tenemos esta misión como terapeutas y acompañando a las personas en sus procesos. Y eso nos da muchísima satisfacción y le da un sentido a nuestra vida. Entonces, pues, para mí es muy enriquecedor porque es como una manera también de llenar el corazón y el alma de escuchar estos testimonios. Entonces, muy agradecido, Pati. Gracias. Bueno, yo Sí, también Claudia. quisiera opinar, dar mi testimonio. Ujú. Eh, Hola Gabriel, de nuevo, me da mucho gusto verte Gracias. y me da mucho gusto ver algunas caritas conocidas aquí que tuvieron la oportunidad de estar, que seguramente quienes están
son quienes deben estar, ¿verdad? Mm. Entonces, yo les comento que mi primera experiencia de trabajo en una constelación, pues la tengo porque alguien que está aquí, que habló hace rato y que se llama Patty, hace un tiempo atrás, en un cumpleaños, me hizo un regalo especial. Patty y yo fuimos compañeras de trabajo, nos conocimos como compañeras de trabajo en Jalapa. Y bueno, la amistad y la hermandad y todo lo que nos une, muchas cosas, pues la continuamos por mucho tiempo a la fecha, ¿no? Entonces, Pati va todavía está haciendo sus prácticas en la carrera cuando la conocí. Entonces, tengo muy buenos recuerdos con ella. Y Pati conoce muy bien cosas de mi vida y un día me dijo, Claudia, no es posible todo lo que haces y que no vayas a terapia. Y la verdad es que no iba a terapia. O sea, muy renuente. Intenté 2, 3 veces y no me convenció. Y entonces me dijo, y como ya sé que luego tantas todo intelectualizando y no sé qué, te voy a hacer un regalo. Te voy a regalar, no me acuerdo si fueron 4 o 5 para ti, pero 4 o 5 distintas formas de hacer terapia. Entonces, desde energía hasta gestar, hasta y velas probando. Tú me dices cuándo, yo voy a ir hablando y es tu regalo. Y debes encontrar alguna, me dijo. Para no hacerle todo el cuento, la tercera fue con Gabriel y me gustaron lo que hice antes de esto, pero me quedé con Gabriel. Entonces empecé a trabajar algunos temas de salud con Gabriel. De entrada, originalmente había un tema personal que me interesaba, que tenía que ver con romper toda la estructura de la dinámica de familia, de mi crianza y hacer que mis hijos, que trascendiera y que mis hijos liberaran esa situación, esas situaciones que yo venía cargando. Entonces, mi motivación era que ellos, aligerarles la carga a ellos para su vida de adultos. Entonces, sin embargo, empecé con unos problemas de salud y le di un cambio al asunto. Tengo, de hecho, todavía pendiente aquello. Y empezamos a trabajar con problemas de salud. Muy bien. Y para mí pero este trabajo fue a distancia, no fue presencial, ¿no? Fue a distancia. Y además yo tenía otra cosa que no me convencía mucho esto de trabajar a distancia. O sea, no me gustan los cursos a distancia, el contacto, luego terapia como a distancia. Una grata sorpresa del trabajo de la dinámica a distancia, así como lo comenta Patti con su hija, fue para mí de verdad que me rompió mi esquema porque trabajé muy a gusto y trabajamos con una dinámica, con una tabla, con unas figuras geométricas y una representación con ellas para lo que yo quería trabajar. Terminamos la primera sesión y pues bueno, uno está acostumbrado en el proceso tradicional de que bueno, y a la semana siguiente otra sesión, y a la semana siguiente otra sesión, pero aquí yo me quedé con mucha necesidad de, como cuando te quedas con la información que tienes que acomodar piezas. Entonces yo en aquel momento le dije a Gabriel, no, pues yo creo que un mes nos volvemos a ver. Y, y la verdad es que para mí fue impresionante que todavía pasaban 3, 4 meses y me seguían cayendo 20 de cosas de esa sesión. O sea, no es algo que termina la sesión y ya te pasas al siguiente tema. Es algo que sin estar yendo lo sigues acomodando. Incluso sin la presencia del terapeuta enfrente, encuentras la relación de cómo se van uniendo todos esos temas. Y para mí eso fue increíble. Por otra parte, pues me dio en el clavo así con la parte esta mi lógica racional y todo, por toda la importancia del manejo del lenguaje. Yo alguna vez había tomado algunas cosas de formación que tenían que ver con programación neurolingüística, entonces el lenguaje tenía claro la importancia, pero no de la manera en la que lo trabajamos, como lo trabaja Gabriel. Entonces me encantó. Debo decirles que antes de que yo entrara a mi proceso terapéutico, pasó una situación de crisis con un familiar mío que
fuerte. Y yo conocí a Gabriel diciéndole, mira, yo tengo un tema contigo pendiente, pero ahorita la urgencia es mi hermana y hay una crisis fuerte y trabajo con ella unas sesiones muy bien, en donde el trabajo con ella fue otra cuestión distinta. Al ser un proceso de crisis, se trabaja distinto, aunque te fundamentas en lo mismo, ¿no? Entonces también fue muy, muy interesante y ella tiene, o sea, superó algunas cosas. Entonces, bueno, pues yo estuve con mis sesiones con él, por ahí todavía tengo pendientes algunas cosas. Después lo invité a Hermosillo también a que viniera. Organizamos un taller y en este taller, Diciembre del 2024, ¿verdad? así es, diciembre de 2024. Inicia a pasar Navidad y Año Nuevo por acá. Sí. Entonces aquí lo tuvimos un ratillo. Ujú. Entonces, esa es la experiencia que tuve presencial, grupal, cuando trabajamos en ese taller. Estuvimos un grupo ahí muy, muy, muy interesante. No, no puedo describirles porque hay que vivirlo, es algo que lo vives, no, lo sientes, lo vives, es una cuestión vivencial, no, no hay manera. Pues sí debe haber palabras, pues, pero yo no las encuentro porque cruza la emoción de todo de lo que se vive. Y bueno, y después de esto, muy pegadito con esto, pues que le entro a la certificación y acabo de terminar, recientemente terminamos un grupo que fenomenal, es fenomenal, es otra cosa el hacer la dinámica de ver, alguien me decía en una ocasión, cuando comprendes y empiezas a ver lo que pasa detrás del telón de lo que se presenta en esa escenografía que se hace y qué hay atrás y por qué todo eso funciona. Entonces, muy agradecida, muy contenta y aquí estoy de nuevo en mi proceso de aprendiz, escuchando todo lo que estás diciendo y cómo fundamenta lo que yo pruebo que funciona. Claudia, muchas gracias y me hiciste recordar pues sí todo ese proceso contigo, con tu hermana, el taller, Con etcétera. mi hija Y también, con con tu mi hija hija también. también, claro, sí, 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 muy profundo el trabajo y ya está, ya me vi otra vez allá en Hermosillo, porque fíjate que, Bueno, como tú sabes, mi corazón también está en Hermosillo por razones personales de mi familia adoptiva, pero que también siempre está en mi corazón. Y también me une a Tampico porque mi esposa es de Tampico, entonces pues aquí está mira, representado de alguna manera y al estado de Veracruz porque yo viví 6 años en el Puerto Jarocho, así que andábamos ahí viajando a todo el estado. ya nos Ya tocaba nos con eso. tocaba, exactamente, ¿eh? Entonces, pues bueno, Ana María, si quieres también compartir tu testimonio, cómo fue que nos conocimos y todo lo que hemos trabajado desde aquellos años hasta ahora. Ay, pues yo siento que ya no tengo ni palabras para platicar mi testimonio porque ya lo que platicaron las chicas, creo va un poquito más allá de lo que he vivido yo, ¿no? O sea, es como que que aún estoy en pañales, ¿no? Pero bueno, sí, también te conozco yo creo que hace 15 años más o menos, también en una sesión grupal y posterior a eso terapia en línea. También estaba un poco escéptica de las terapias en línea y todo funcionó pues de maravilla para quitar un tema de un seguimiento de un patrón de mi familia materna, de las mujeres por parte de mi mamá, o sea, mi mamá y sus hermanas, que se me complicaba mucho pues poder tener una pareja estable y casarme porque todavía estaba soltera. Entonces, pues fue como magia esa terapia. Al poquito tiempo, creo que no había pasado un mes cuando me habías dicho, ponte a repetir todas las noches, hablarle a las mujeres de tu clan, haz tu lista de santas de lo que quieres de pareja. Cuando apareció mi esposo en mi vida, a la semana creo fue, y me pidió luego que fuéramos novios.
a los 3 meses estaba queriendo comprar mi anillo de compromiso y yo estaba así como dicen las compañeras de, es que no lo puedo creer, es que esto siguen destrabándose obstáculos y situaciones, así haya pasado un mes, 2 meses, 3 meses, siguen acomodándose cosas. Y bueno, pues ya hicimos 13 años de casados, gracias a Dios, todo bien. De ese tiempo para acá, pues sí he tenido la necesidad y la buena suerte de volver a platicar con Gabriel en terapias. Y pues últimamente también, desde septiembre, estamos queriendo como que poner todo en orden para traerlo a Costa Rica nuevamente, porque cuando yo lo conocí, él vino acá a Costa Rica. Entonces ahora pues quiero de nuevo compartir como ustedes compartieron con su gente todas esta maravilla de la terapia. Asimismo quiero yo hacerlo, pero en este mes pues se me vio un poquito complicado por la inundación, pero bueno, ya estamos retomando. Y de veras que en diciembre volví a constelar ahora de manera virtual, que no pensé que se pudiera, pero bueno, tuve la suerte y el honor de hacerlo. Y así tal cual se han ido destrabando una cosa, otra cosa. Y los Reyes Magos me trajeron también la certificación, porque ese día me llamó Gabriel para invitarme. Y pues ahí estoy, ¿no? Quizá todavía un poco hecha bolas con todos los temas, pero fascinada con los resultados y después de escucharlas, pues me siento más en pañales, pero más emocionada y no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Entercada con que esto se tiene que dar este taller, o sea, que te tienes que aventar otra vuelta por acá, por Hermosillo, por Tampico, no sé qué hay que hacer, pero Oye, ya tenemos estoy fecha para ardiendo. Poza Rica para el 14 de marzo. El 14 de marzo, sí. Ujú. Entonces, ¿cuánto se hace de Tampico a Poza Rica? Como 3 horas, ¿no, Lolis? 2 horas y media, tres, bueno, más o menos, no sé. Puedes abrir tu micrófono. Ya, en la autopista sí es un poquito, como 2 horas y media. 2 horas y media. Eran como Oye, 3:30, 4, o sea. esa Sí, foto es en el puerto, ¿no? Donde estás. Sí, de Sí, Villa qué Pemex. bueno. Exactamente. Mm. Sí, sí, sí. Muy bien. Y fíjate, dónde estás, haz de día. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Cómo han escuchado todo lo que comparten las compañeras, Lolis? ¿Cómo es para ti escucharlo? Después le preguntamos a Carla, pero ya que estamos aquí contigo, Lolis, ¿qué te mueve? Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Pues como comentaba al inicio, me había medio platicado Claudia. Ujú, Ahorita al inicio, de hecho, estaba un poco todavía distraída porque venía la carrera y todo eso. Ahorita como que ya apenas voy aterrizando un poco. Y más ujú, con los comentarios que están haciendo ellas, ¿verdad? ujú, Y sí, sí me parece interesante. Sí me gustaría conocer un poco más sobre esto, ¿verdad? Y bueno, si quiero que a ellas les ha funcionado, les ha servido, pues es una buena alternativa para probarlo en mí, ¿verdad? ujú. Para trabajarlo, ¿verdad? Ujú. Exactamente, tus temas. Entonces, bueno, ahí está la fecha del 14 de marzo. A lo mejor, Pati, ¿cuánto se hace de Jalapa a Poza Rica? Ay, no, como un montón, como 4 horas y media. Como, Pero tengo familia allá, le iba a decir a la chica que está organizando el evento en Poza Rica si después me contacta para ver si tengo a alguien interesado allá en Poza Rica que se pudiera integrar al grupo que está armando. sí, con todo claro. gusto, con todo gusto. Incluso te puedo pasar el dato de Patty, entonces la puedes meter a tu Ujú, grupo y ujú. de ahí poco a poco se va nutriendo, ¿no? Sí, Muy sí, claro bien. que sí. Y luego ponemos una fecha para Hermosillo, antes de que empiece tantos calores a 50 grados. ¿Eh? Carla, ¿cómo escuchas lo que dicen tus amigas, tus compañeras? ¿Tienes algún comentario o pregunta? Pues comentario, porque yo conozco muy poco, pero es muy interesante lo que cuentan. Realmente estoy aquí por invitación de Claudia y hablando Oye, de vemos nada más el cuadro muy bonito que tienes en tu pared. Ah, ahora sí ya te vemos a ti. así. Ujú, Bueno, ella fue la que me comentó porque
Yo creo que es la inquietud con la que empezamos todos, ¿no? Yo quisiera sanar, o sea, lo que traigo arrastrándolo, no repetir patrones de mi madre, de mis abuelas, de a saber cuánta generación para atrás. Entonces, trato de concientizar y el día a día y me veo repitiendo cosas y no me gusta. Entonces, quisiera sanar muchas, muchas cosas. Entonces, hablándolo con ella, me comentó de ustedes, me comentó de usted. Y, y pues nada, aquí estoy aquí para saber, para conocer y para, me da mucho gusto, la verdad, y espero yo sé que me va a servir mucho todo lo que pueda aprender y lo que están compartiendo ustedes, sus vivencias, sus experiencias, y la verdad se ve que son maravillosas. Yo realmente no conozco muy poco, pero estoy abierta para aprender y sobre todo para sanar lo que tenga que sanar. Muy bien, pues muchas gracias, Carla. Eh, pues a ver si hacemos otro taller allá en Hermosillo, pues te invitamos. Estaría genial, muy bien. Recordemos que el pasado influye, pero no te determina. ¿Qué quiere Mm, decir? Que en mi pasado, de mi infancia, donde están las heridas, la herida de rechazo, de abandono, herida de traición, de humillación, de injusticia, están ahí, están en nuestro cuerpo. Decía un maestro que nuestro cuerpo está esculpido con el cincel de nuestras emociones. Y así fue como fui entendiendo desde niño mi contacto con la realidad y aprendí a gestionar la realidad y mm, también a sentir, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mirar a ese niño, a esa niña que fui y cómo me fui desarrollando y cómo a veces reacciono como mi mamá, reacciono como mi papá, reacciono como mi abuelo o reacciono como una versión anterior de mí mismo? Yo a veces ujú, les pregunto cuando alguien reacciona fuerte, precisamente antes de iniciar este webinar, estuve aquí con una chica que trabaja en un banco. Ella es originaria de Saltillo y es una funcionaria importante de un banco aquí en el Bajío. Y entonces decía, es que cuando mi jefa me pide muchas cosas a la vez, dice, yo me enojo, pero no sé decirle que estoy enojada y a todo le digo que sí. Y entonces mm, me atiborro de trabajo, ¿sí? Y entonces le digo, a ver, ahí cuando tú te enojas, te enganchas, pero no le puedes poner límite a tu jefa y decir, a ver, dime prioridades. ¿Qué necesitas para hoy? ¿Qué necesitas para mañana? ¿Cómo podemos negociar para pasado mañana? ¿Cómo me puedes ayudar o me prestas gente para lograr el objetivo? ¿Sí? Y si se oye tan fácil, dice, pero no puedo. ¿Sí? Y entonces decía, oye, mm, es que fíjate que me acuerdo que cuando iba en la primaria, eh, yo sabía que al otro día tenía que llevar una cartulina. ¿Sí? Entonces llegábamos de la escuela y no me atrevía a decirle a mi mamá que teníamos que comprar una cartulina. O sea, dudaba y pasaba una hora, pasaban 2 horas, pasaban 3 horas, todavía eran 4 o 5 de la tarde y todavía había tiempo para ir a la papelería a comprar la cartulina, pero no me atrevía a decirle a mi mamá, porque yo la veía muy ocupada. Y entonces, pues ya en la noche, pues ya, ¿cómo le digo? Pues si ya cerraron la papelería. Y entonces le decía, ya hasta que iban a llegar a la escuela, mamá, tengo que traer una cartulina. Y entonces, pues así le iba con la mamá, ¿verdad? Entonces, esto mismo le pasaba con la jefa, ¿sí? O sea, te estoy prometiendo algo. El jueves pasado, que era jueves 22, me pediste, jueves 22 de enero, hoy es 29, me pediste un reporte, yo te dije que sí, te dije que te lo entregaba el jueves 29, van acercándose los días, yo sé que no voy a poder porque es muchísimo trabajo, porque también tengo otras cosas, y no te digo hasta que me lo pides el jueves en la tarde qué pasó con el reporte y entonces me enojo, me desespero y no sé cómo decirte que, eh, que te tuve que haber dicho antes que no iba a poder entregártelo o que tú me dijeras cuáles iban a ser las prioridades. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante para disolver una superposición de contexto entre la mamá y la jefa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba viendo en su jefa a su mamá.
y ella como si hubiera tenido una regresión de ser la niña de 10 años. Entonces, muy interesante porque pudo diferenciar y nos damos cuenta cómo inconscientemente tenemos esas Ujú. identificaciones, que en constelaciones le llamamos superposición de contexto, que yo veo a una persona en la cara de otra persona, ¿sí? Y reacciono como reaccionaba en aquella edad. Por eso siempre digo, somos todas nuestras edades todo el tiempo. O sea, si yo hoy que tengo 53 años, pues también tengo un año y tengo 52 veces un año, tengo 51 veces 2 años y etcétera, ¿sí? O sea, voy reaccionando en la vida de acuerdo a situaciones no resueltas de la infancia o incluso situaciones no resueltas de mis padres, situaciones no Mm. resueltas de mis abuelos. Y eso también repercute en la salud, repercute en las relaciones, repercute en la economía inconscientemente, en la energía que tienes a lo largo del día, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es primero de darnos cuenta y entonces de poderlo enfrentar de una manera realista como adultos, ¿sí? Y entonces a veces en las constelaciones aparece una versión anterior de mí mismo, ¿sí? Y entonces el representante dice es que como que yo no soy adulto, ¿sí? Entonces hacemos un ejercicio donde le decimos cierra los ojos y dime un número y dice 7. Entonces lo que está ahí es el niño de 7 años. Entonces hay que traer al adulto para que el niño y el adulto tengan un diálogo y entonces se resuelva esa situación. Y es como regresar el tiempo, resignificar esa situación del niño o de la niña y entonces decimos, nunca es tarde para vivir una infancia feliz. Y entonces poderlo soltar, poderlo transformar y entonces poder caminar hacia nuestro estado deseado de una manera diferente. Pues son constelaciones estructurales, de lo que se trata es de definir qué es lo que quiero para mí. Y yo los dejaría con esa pregunta. ¿Qué quieres para ti? Otra pregunta es, ¿qué estás evitando? O sea, yo digo que quiero algo, sin embargo, hay situaciones que puedo estar evitando. Evito situaciones, evito sentimientos, evito relacionarme de cierta manera, etcétera. ¿Y qué edad tengo cuando reacciono de una manera que no es compatible para la circunstancia con la que estoy viviendo? Ujú. Porque entonces quiere decir que hay algo, una situación, un evento o un contexto en cierta edad que se quedó ahí enquistado y que hay que ir allá. Y entonces, como si fuera este viaje del Back to the Future, para resolver esa situación con el niño, con la niña. ¿Sí? Y lo mismo con otras generaciones. Por ejemplo, el tema de el abuso del machismo, del patriarcado, o sea, tantas cosas que están ahí desde nuestros ancestros, incluso antes de que llegaran los españoles a estas tierras, pues ya había muchas luchas entre los mismos pueblos, ¿no? O sea, digamos que no estaba tan bonito tampoco antes de la llegada de los españoles. Ujú. Entonces, después llegan ellos y empiezan estas alianzas y abusos y todo lo que ya sabemos, y eso da como resultado, pues, las familias que somos hoy, ¿no? El tema de la violencia y del abuso, etcétera, que hay que mirarlo, reconocerlo y caminar hacia adelante. Y también en qué ejemplo estamos dando a la sociedad. Yo creo que hoy más que nunca constelaciones es una herramienta con la cual podemos mirar de diferente manera los fenómenos y también resolverlos. Y constelaciones estructurales al ser un lenguaje y tener una gramática y tener una serie de pasos y un vocabulario y una serie de axiomas con las cuales trabajamos, es la democratización de las constelaciones. Antes se pensaba que para dedicarse a facilitar constelaciones necesitabas una gran intuición y hoy podemos decir que si tú estudias, te profundizas, tu intuición va a tener una contención en un trabajo con un lenguaje. Por ejemplo, yo, por más inspirado que esté
no voy a poder crear un poema si yo no hablo un idioma, ¿sí? O sea, imagínense una persona que no habla ningún idioma y es muy inspirado, pues no va a poder crear un poema, porque no tiene dónde vaciar, ¿no? Esa inspiración. Lo mismo pasa con constelaciones, ¿no? Si yo conozco perfectamente la gramática, las reglas que tiene constelaciones, voy a poder facilitarlas y entonces mi intuición es bienvenida porque dentro de constelaciones hay una serie de, digamos, de acciones o de intervenciones y una de ellas es poder testear, ¿no? Como que hacemos este experimento para ver si mi hipótesis se corrobora o no y a partir de ahí hacer una intervención, un ritual para resolver esa situación. Y en realidad se resuelve, ¿no? Yo siempre digo que con cada constelación es como si tomara 7, 8 sesiones de terapia, porque te llega la información como si fueran 6 teras de información que tienes que digerir en cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos. Me gustaría, antes de que tenemos todavía 5 minutos, reiterarles la invitación para el 14 de marzo en Poza Rica. Sabemos que para algunos les queda un poquito lejos, pero quizás Lolis y en una de esas hasta Patti se anima o que nos ayuden a difundirlo y bueno, buscar una fecha para Jalapa. A mí me gustaría mucho volver a ir, este, ya sea al puerto de Veracruz o a Jalapa, y pues también para Hermosillo, pensando cómo pudiéramos empezar a difundir. Fue un éxito el taller que tuvimos en el 2024 y quizá valdría la pena ir organizando un taller anual en cada una de las diferentes ciudades, ¿no? ¿Ok? Sería ¿Qué lo opinas? mejor, yo creo, ¿no? Ajá. Eh, Me surgió una pregunta, Gabriel, ahorita sí, claro, de todo lo que estás sí, hablando. sí. Hay temas que el mismo sistema en un momento dado, en un sistema familiar, ¿te ha tocado que haya algún tema que no, como que el mismo sistema no te dé permiso de tratarlo? Ujú. Sí, o sea, hay temas que a lo mejor no están listos o abiertos para mirarlo, ¿no? Y entonces, de alguna Ujú, manera, la misma constelación te lo deja ver que quizá hay algo antes que arreglar. Y entonces vale la pena no insistir porque hay un paso previo. ¿Sí? Como que te dice, bueno, si tú quieres hablar de cálculo diferencial y no sabes álgebra o no sabes aritmética, pues primero vete por ese primer tema, ¿no? Entonces, por ujú, ejemplo, si es un tema de pareja y esta persona tiene, antes de ver su tema de pareja, tendría que ver algo de sus papás, pues te lo va a dejar ver. ujú. Ujú. O sea, O como sea, que, ¿sí te aparece a ti ese como bloqueo o sí, indicador de que no como el es? indicador de que hay un tema antes. De Mm, decir, a ver, espérame, es como los foquitos de la serie de Navidad, ¿no? O sea, si yo tengo esos foquitos, esa serie de 100 focos, y a partir del foco número 20 ningún foco prende, ¿por qué voy a cambiar el foco 80? ¿Sí? Entonces, ujú, de alguna forma, en la misma constelación nos damos cuenta de que primero cambia el 20. Y a lo mejor cambias ese foco número 20 y entonces se van a encender a lo mejor hasta el 75, ¿verdad? Y entonces ya no tuviste que cambiar los otros que a lo mejor sí el 76 estaba fundido, pero si tú cambias el 76 sin haber cambiado el 20, de todas maneras ahí se va a detener la luz, ¿no? Pues más o menos es eso, ¿no? O sea, si hay temas que a lo mejor la persona tiene ganas de trabajar, pero la misma dinámica dentro de la constelación te dice, ¿sabes qué? Esto es primero. Y hasta que no resuelvas esto, no vas a poder avanzar en lo demás, ¿sí? Entonces, ok. es lo que te deja ver, ¿no? Entonces hay que mencionárselo, porque también la constelación es una especie de conversación en 4K. O sea, va más allá de las palabras, porque tú estás viendo ahí
a los representantes de tu sistema familiar, ¿no? Entonces, o incluso representantes de otros sistemas o incluso elementos más subjetivos, ¿no? Como no solamente papá, mamá, hermanos, sino también puedes estar viendo a lo mejor una casa o a lo mejor el concepto de, como cuando trabajamos con el cuadrado de valores, ¿no? Generosidad, justicia, un representante para la disciplina, ¿no? Entonces se pueden trabajar también esos elementos. Entonces la misma constelación nos va guiando de qué es primero y entonces vamos resolviendo pasito a pasito como cuando construimos un edificio, pues primero los cimientos y ahí nos vamos poco a poco y hay que ser honestos con nuestros consultantes. Pues primero es Ujú. esto y después resolvemos lo demás. Ujú. Ok, Esa es gracias. tu pregunta. Gracias, Pati. Bien, ¿alguien más? Es un hecho lo de Poza Rica entonces para el 14 de marzo. Es un hecho, sí. ¿Y con quién se contacta uno contigo? Con Ana María, si quieres, Les- ahorita les pasamos el dato. si quieres, puedo poner mi número en el chat. Ándale, ponlo, porfa. Ok. Ujú, exacto. Ujú, muy bien. Si les parece bien, podemos ir cerrando. Ahí ¿Cómo está. me voy? ¿Qué me llevo del día de hoy? Si quieres tú misma, Lolis, ¿cómo te vas y qué te llevas? Puedes abrir tu micrófono. Eh, pues me quedo con la cuestión de, bueno, de que tengo la intención y lo voy a hacer, si Dios me lo permite, ir a Poza Rica a llevar ya en vivo esto Muy de bien. constelación. Muy bien, pues va a ser un gusto conocerte en vivo. Muchas gracias, Lolis. Ujú, muy bien. Claudia, Bueno, yo me llevo, cada vez que tengo el privilegio de estar en este tipo de reuniones, me llevo mucho gusto, me llevo mucho gozo, eh, me llevo la, el reencuentro con que de repente la dinámica de la vida diaria, cuando no te dedicas 100% a esto, te distancia y entonces vuelvo a decir, no, no es que no es posible, ¿no? Hace un rato que ya estaba aprendiendo la máquina y dije, no, no, necesito tenerlo a la mano, necesito tenerlo a la mano. O sea, volver a sacar el libro y volver a ver los apuntes, eh, me llevo un trabajo personal que tengo ahí en pausa y me llevo mucho gusto y placer de ver aquí a gentes que conozco y que quiero mucho y que estoy convencida que van a crecer más de lo que ya han crecido cuando empiecen a vivir esto, porque esto hay que vivirlo. Es difícil explicarlo, hay que vivirlo. tú Un imagínate una gusto. persona que nunca ha probado el chocolate y te pregunta, oye, ¿a qué sabe? ¿Cómo se lo explicas? Sí, así, tal No hay cual. nada, no lo puedes describir hasta que lo pruebas, ¿no? Así es. Sí, Exactamente. creo que es importante. Creo que la vivencia de pasar primero por la cuestión de un proceso donde vives a manera de terapia, te da porque ese es el momento en que lo vives como para después decir, oye, yo quiero aprender eh, para como la certificación, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece muy interesante y ojalá que se animen a las dos cosas, ¿no? A desarrollarse y a vivir el proceso. Yo sí se los invito. De alguna manera ya se los había dicho, pero Ujú, lo repito, lo reitero. claro, muy bien. Oigan, por Gracias. cierto, los días miércoles en el horario aquí de las 6 de la tarde, horario del centro de México.
estamos dando un diplomado que se llama la Maestría de Ser Pareja y está dirigido pues, para todo público, ya sea que tengas pareja, no tengas pareja, quieras tener pareja o no quieras tener pareja. En todos los aspectos trabajamos con este tipo de terapia humanista y con constelaciones, abordando diferentes autores y diferentes teorías, pero llevada a la práctica, para conocerme más a mí mismo de cómo me vinculo en pareja. ¿Sí? Padre, Entonces, bueno, está abierta la invitación, aunque ya empezó más bien, llevamos tres clases, pero de todas maneras se pueden incorporar y les mandaríamos los videos de las clases anteriores. Pero es los miércoles, es 1:30, y entonces estamos hablando de que si es a las 6 de la tarde del centro de México, sería a las 5 de la tarde de Hermosillo. Ujú. gracias. Pero sí sería a las 6 de la tarde de Tampico, de Jalapa, de Poza Rica. Ajá. Entonces, ahí en el YouTube, que también luego se los vamos a mandar, están algunos resúmenes de las clases. Hicimos unos pequeños, así como capsulitas para que vean de qué se trata. ¿Ok? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, Ujú. bueno, yo tengo que salir un poco, así que me despido y espero, ¿me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, sí, claro. Ay, qué bueno que pusieron la página de YouTube, precisamente iba a preguntar cuál es. Y espero coincidir pronto y pues nada, me dio mucho gusto saludarlos y conocerlos y aprender. Y pues nada, aquí estamos y espero verlos pronto de nuevo. Un abrazo, Gracias, Carla. Muchas gracias. gracias, Luego eternas, platicamos, gracias. Carla, luego platicamos. Claro que sí. Bye, bye. Gracias. Gracias, Claudia. Bye. Muy bien. Adiós. Pati. No, pues me siento entusiasmada a recordar estos temas. Este, y bueno, pues yo creo que te hablo en esta semana, Gabriel, porque ya por ahí me acordaste un tema una piedrita en el zapato que traigo ahí atorada, Muy que bien. quiero trabajar para que pongamos manos a la obra. Claro que sí, Pati. Pues muchas gracias Muchas y con gracias. mucho gusto, ya sabes. Bien, Ana María, ¿quieres ir cerrando? No sé, Claudia, si quieres agregar algo. Ujú. Bueno, pues Sí. yo compartí el resumen de tu clase de la maestría de ser pareja de la clase 2 que acabas de Ok. subir en tu estado. La compartí ahí para que si quieren tomarla y pues ya viene tu canal, ¿no? Donde subes seguido información para que puedan explorar más temas. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias y por, pues, hacerme ver como la luz al final del túnel de que sí se puede lograr el taller. Yo espero, estoy segura que así será. Y ojalá, pues, si a alguien le queda cerca o la manera de estar presente, pues aquí las esperamos. Y muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, tus palabras y pues bueno, siempre como Bueno, un granito más de arena al conocimiento y al así es. crecimiento. Claro, pues muchas gracias. Yo les mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Si tienen un cartel del evento de Poza Rica, a ver si me lo Ah, pueden sí, sí, compartir sí. para pasárselo a mis conocidos, por favor. Sí, ya les mandé el contacto de Ana María. Ella tiene el flyer y ahí se los Ok, hacemos llegar. ¿Sale? perfecto. Gracias. 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 constela tu vida.